¿Cómo aseguramos que Cristo recibió los pecados de la humanidad en su bautismo? Porque así lo dicen las profecías que sucederían, sea testigo y lea el Salmo 69 versículos 1 al 4 que dice. 1 al músico principal. Sobre Sosanim. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. 2 Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie, he venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. 3 Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 4 Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he robado. Los versículos anteriores, profetizaban lo que Jesucristo sentiría al momento de ser bautizado, porque Dios ya había establecido la forma en la que Cristo recibiría los pecados de la humanidad. Nosotros podemos ver que en el versículo 4 dice, he venido pues a pagar lo que no he robado, que es aquello que no había sido robado o tomado por Jesucristo. Precisamente eran aquellos pecados cometidos por toda la humanidad. Lo lógico es que quien comete los pecados, sea quien los pague. Pero en este caso, como Jesucristo era el Cordero expiatorio, o el justo que paga por pecadores, pues le tocó a él pagar lo que no debía. Salmo 69 versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Profecía de Cristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál insensatez que había concedido Dios de su Hijo amado? La insensatez de la que habla de Cristo aquí, es el eterno amor que nuestro amado Redentor, sintió y sentirá por siempre por nosotros. Cristo nos ama tanto que se entregó a sí mismo, para pagar todos los pecados de la humanidad. El amor eterno de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, lo forzó a que cayera en una tremenda locura o en insensatez, que fue mostrada cuando Él dio su vida por nosotros para pagar el precio del pecado nuestro, sin pedir nada a cambio. Por este versículo conocemos que la locura o la insensatez de Cristo es muchísimo más sabia que la de los hombres, tan sabia es su insensatez que Jesús nos salvó de todos nuestros pecados, pasado, presentes y futuros, incluyendo pecado voluntarios e involuntarios. Salmo 69 versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Profecía de Cristo. ¿De qué pecados ocultos hablan de Cristo? De los pecados que fueron arrojados, echados, transmigrados, o transferidos a Cristo, al momento de su bautismo, que como ya hemos explicado, fue en ese momento cuando la humanidad es liberada de su pecado. Por eso es que Cristo se hizo maldición o pecador por nosotros en un madero, y al pecar, objetiva y forzosamente tuvo que morir. Por eso los cristianos decimos que Cristo tomó todos nuestros pecados eternamente desde que creímos y fuimos bautizados en su bautismo, por el testimonio del agua, la sangre y del Espíritu, que lo predican los hombres santos de Dios por medio del Evangelio del agua y del Espíritu. Esto es la expiación de la que profetizaba, de la que se cumplió y ahora se predica. Porque Cristo no siendo pecador, se hizo maldición o pecador por nosotros. De esta manera, la ley ya no nos puede juzgar de pecadores. Es por eso, que Él adquirió la deuda de nuestros pecados al momento de su bautismo. Él pagó de la deuda del pecado. Si habláramos en términos bancarios, colocaríamos a Jesucristo como un hombre multiarchiqueterecontrabillonario, y toda la humanidad. Es un gran conglomerado de deudores bancarios, que ni con la vida en eterno trabajo, jamás podrían pagarle a un banco llamado Satanás. Imagine que todos los deudores somos tarjetas habientes de ese banco, y como el negocio es vender y comprar males. Asesinatos, hurtos, violencia, guerra, fornicación, adulterios, malos deseos, envidias, chismes, borracheras, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, etc. Y también existe la bolsa de valores satánica en donde se compran y se venden bienes. Salud, prosperidad, riquezas materiales, poder, belleza, amor pasional, paz, felicidad material, milagros, señales sobrenaturales, etc. Porque recordemos que los frutos del pecado o de la deuda son el bien y el mal. Gozar de todos los frutos del bien y del mal o de este sistema de cosas, nos generaban una deuda eterna, que era el pecado. Lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí, es a contratar una gran cuenta en ese banco mundial llamado diablo.
Imagine que el gran empresario Cristo y le dice al banco Satanás: te doy todas mis riquezas a cambio de que les liberes de la deuda a tus deudores, que son todos los seres humanos sobre la tierra. Se hace el negocio, y concluimos que el banco estuvo de acuerdo. Pero como la deuda del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros, es decir, todas las deudas de toda la humanidad, fueron cargadas, echadas o transmitidas a la cuenta bancaria de Cristo. Dejándote Cristo sin duda alguna, al contrario, como Cristo sabía que la gente, mientras viva en este mundo, seguiría necesitando en su carne de adquirir los frutos del pecado, que son el bien y el mal, lo que hizo fue decirle al banco: todo lo que mis hijos hayan gastado antes, gasten ahora y gasten posteriormente, pásamelos a mi cuenta. De esta manera podemos explicar cómo fue que Cristo pagó todos nuestros pecados de una sola vez y para siempre y se hizo dueño y señor de aquel banco en su bautismo y en su muerte. Cristo padeció y murió en una cruz por todos nosotros, eso es indudable. Cristo cumplió con la ley y pagó. El hecho que haya resucitado, corresponde a que se manifestó en poder y deidad para darle una lección a Satanás, y como la deuda ya fue saldada, ni Cristo ni nosotros tenemos deuda alguna con la muerte, ni con el pecado, ni mucho menos con Satanás, porque el pago ya se perfeccionó a la muerte física de Jesucristo. Así ya no hay más deuda por el pecado. Por eso es que Cristo nos liberó de todos nuestros pecados de una sola vez y para siempre o eternamente. Y al decir eternamente incluye pecados pasados, presentes y futuros, voluntarios e involuntarios. El Evangelio del agua y del Espíritu de Cristo lo que te trae es el testimonio y el conocimiento de la gran victoria de nuestro muy amado mi Señor Jesucristo, y nos habla con alegría de la derrota definitiva de Satanás. La cuenta de Cristo ya pagó todos los pecados de toda la humanidad, del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro, por eso, es que si alguien en su conciencia sigue siendo esclavo del pecado, ahora mismo puede echar encima todas las cargas su pecado hacia la cuenta bancaria de Jesucristo. Que para ser más bíblico le diré que para nacer de nuevo, usted necesita creer en el bautismo de Jesús tal como se lo estamos predicando, y automáticamente todas tus deudas desaparecerán, todas serán pagadas de una sola vez y para siempre, por la sangre bendita del Cordero de Dios, que en términos monetarios lo podríamos identificar con el dinero circulante. De esta manera desaparecerán deudas pasadas, presentes y futuras. Siempre tendrás crédito gratis creyendo en el bautismo y en el sacrificio de sangre de Jesucristo. Y jamás pagarás ni un solo centavo por nada, no tendrás que morir eternamente. Este es el gran regalo de Cristo para nosotros. No es casualidad que el Evangelio diga: y de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien en él ejerce fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. De una deuda eterna que teníamos, Dios nos compró con agua y sangre, y ahora gracias a Cristo tenemos vida eterna, y la tenemos en abundancia. Los falsos apostales de Satanás, los banqueros de Satanás como buenos comerciantes, y engañadores, le miente a la gente diciéndoles que aún tiene deudas o pecados que pagar y siempre las está cobrando, diciéndoles: arrepiéntete de tus pecados, conduélete de tus pecados, congójate de tus pecados, ven, deja tu ofrenda y pide perdón por tus pecados, y es algo de nunca terminar, y mientras la gente no sepa que ya fue liberada de sus pecados, seguirá pagando con sufrimiento, aflicciones, enfermedades y muerte eterna por todos sus pecados, ya que por su incredulidad no quieren echar sobre el Cordero de Dios todas sus cargas. El Evangelio te invita a que te deshagas de esa carga y las vacíes sobre Jesucristo creyendo en su bautismo y su crucifixión tal y conforme lo predica este bello Evangelio del que les hablo. Yo de recordar esto, mi corazón se pone feliz, contento, por esta obra tan maravillosa que Cristo hizo por mí, por ti y por toda la humanidad. Las palabras para agradecerle a mi Padre amado, son insuficientes, porque es tanto el amor que ahora siento por Él, que no siendo yo digno, Él pagó por mí todos mis pecados, y me liberó de ellos, de una sola vez y para siempre. Y nadie, ni el propio Satanás, jamás puede juzgarme ni señalarme como pecador, porque por Cristo, ahora soy salvo y sin pecado. Y solo puedo decir lleno de gozo y alegría: gracias Padre mío por haberme salvado de todos mis pecados, te amo, porque si no fuera por ti, hoy mismo estuviera destituido de tu gloria, pero gracias a tu bendita misericordia y amor, me has sellado con el Espíritu Santo para entrar en tu reino y gobernar en él, en el momento en el que me llames. Amén. Gracias Padre amado por haberme hecho bienaventurado al no juzgarme de pecador. Salmo 32 versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado.
2 Bienaventurado el hombre a quien no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Si usted cree en el Evangelio y se sintió libre de sus pecados, bienaventurado, porque usted está óptimo y próximo a ser sellado con el Espíritu Santo y recibir instrucción directa de Dios por medio de este bello mensaje. 1 Juan capítulo 5 versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Es pues este el secreto o la clave en la que hablaban Cristo y Juan el Bautista, la que nos revela la justicia de Dios, que se inicia precisamente, al momento de la imposición de manos sobre el Cordero sin mancha y sin defecto, es decir sin mancha ni pecado, y ese es precisamente Jesucristo. Si Juan no hubiera hecho lo que le correspondía hacer, el ministerio de Dios y la muerte de Jesucristo no hubiera tenido ningún sentido porque hubiera muerto, si es que así lo permitía, sin ningún objetivo, antes bien hubiéramos acarreado destrucción inmediata y definitiva a nuestro planeta. Por eso Jesucristo es la justicia de Dios, porque solo Él pudo cumplir la ley, ya que el pecado del ser humano lo hace inútil ante la ley. Por eso vino Jesucristo, porque el hombre siempre será imperfecto ante la ley hasta los días de su muerte debido a la carne, y que la única forma de salvar a su creación, es pagando el precio del pecado, y este precio es la muerte. Por ello Dios se hizo maldición por nosotros en un madrero. Cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Jesús toma todos los pecados de la humanidad sobre sí, tanto pecados pasados, presentes y futuros, y los paga como bien sabemos con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, de una sola vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió. Pero resucitó con una vida espiritual. Biblia. Dios habla hoy. Una vez que hace tal paga desciende al Hades y le quita las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, es decir Jesucristo le quita el poder a Satanás de acusar y sentencia a la humanidad por el pecado. Ahora la justicia de Dios es Jesucristo quien ha de juzgar a vivos y a muertos en el día indicado por el Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hebreos capítulo 10 versículo 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Como ves, Pedro, Juan, Santiago y Judas tienen un mensaje mezclado y adulterado, por eso es preciso que aprendas el Evangelio por medio de mí. La apariencia de piedad que los malos traductores y los falsos apóstoles mezclaron la ley con gracia, pues te hablan de la fe y te hablan del bien y del mal, te dicen que Cristo pagó todos tus pecados, pero se contradicen diciendo que Él no pudo limpiarte de todos los pecados porque continuaras pecando y que para limpiarte diariamente tienes que pedir perdón, condolerte de ellos y prometiendo nunca más cumplirlos. Sabemos que nadie ha podido cumplir tal cosa. Por tanto se ha hecho transgresor. Dice la ley que si tú prometes o haces un voto y no lo cumples, transgresor de la ley te haces y caes bajo su maldición. Por eso es un crimen que tus pastores y tus líderes religiosos te hagan hacer una oración de arrepentimiento por el perdón de los pecados, y peor aún exigirte que hagas un voto voluntario que nunca podrás cumplir, porque aún vives en la carne y bajo los efectos del bien y del mal. Dice el Señor: bástate mi gracia y no pidas ni hagas más. 2 Corintios 12. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted y yo no necesitamos de pedir perdón por nuestras debilidades de la carne, antes tipificadas por la ley como pecados, ni mucho menos necesitamos hacer votos voluntarios o impuestos por nuestros falsos pastores y ministros religiosos de dejar de pecar, porque jamás dejaremos de hacer las obras de la carne, que son la debilidad de la que ahora nos gloriamos que ya han sido perdonadas, aunque en apariencia sigamos siendo igual al que la ley llama hombre pecador, porque es más perfecta la sangre de Jesucristo y su nueva ley, que es la fe, que la propia ley que era contra nosotros y que no nos convenía. Por eso debemos estar gozosos de ser seres humanos en todo el estricto sentido de la palabra. Estamos bendecidos y Dios nos ama tal como somos. Aun si usted sufre de una enfermedad llamada claustrofobia, Dios la ama. Si usted es cleptómana, Dios la ama y nunca le va a exigir que cambie a menos que usted se lo proponga por propia voluntad, siempre y cuando ese sacrificio no le cause a usted ningún dolor o aflicción.
Si eres homosexual y no puedes, de igual manera, Dios te ama tal cual eres. Antes, tal vez ante la ley merecías muerte, pero gracias al sacrificio de Cristo tu vida ha sido perdonada y aunque sigas siendo homosexual Dios te seguirá amando, porque ni la ley pudo quitarnos el comportamiento erróneo de la carne. Por eso Dios que nos amó tanto dijo, te amaré tal cual eres y no te exigiré más cambios que tú no puedes hacer. En su lugar espera y te cambiaré de ese cuerpo corruptible que tienes por uno nuevo y mejor que naturalmente haga las cosas que son del Espíritu. Así que por nuestras propias fuerzas nunca dejaremos de hacer el bien y el mal. Solo hay que tener esperanzas en que pronto nuestro cuerpo corruptible justificado por Jesucristo sea transformado a cuerpo incorruptible. 1 Corintios 15. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. No permitas que nadie te menosprecie y te acuse de pecador, de inmundo, porque tú eres perfecto a los ojos de Dios. Y eso es lo que verdaderamente cuenta, no importa lo que diga el Papa, ni el pastor pentecostal, ni los testigos de Jehová ni ninguna otra religión. Eso que Dios opina de ti, atráelo hacia tu vida, porque aunque aún estés en cuerpo de corrupción Dios te ve perfecto. ¡Qué hermoso regalo, ¿no crees? Por eso advierte Pablo que estos religiosos, hombres y mujeres se van de casa en casa a predicar su falso evangelio, trastornando casas enteras, culpando a la humanidad de pecadores, de hijos del diablo y para darle apariencia de piedad predican las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret pero invalidan su sacrificio con sus actos rituales y sus dichos. Enseñan por ganancia deshonesta. Lo que no conviene. ¿Por qué dice Pablo que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene? ¿Por qué no decir enseña pecado, enseñan males? Es claro porque Pablo dijo manifiestamente que después del sacrificio de Cristo se terminó el fruto del bien y con el mal, y que lo que Pablo enseñaba solo era aquello que convenía, todo le era lícito pero no todo le convenía, podía hacer cosas que para la ley judía eran malas, pero tal vez podrían ser convenientes, como por ejemplo. Dios en el tiempo de Abraham ya había dado la ley de manera oral a sus hijos y ellos la guardaban con mucho celo, y entre las cosas que la ley ordenaba es que Dios les prohibía pasar por fuego a sus hijos, por sacrificio u holocausto, además que los padres no podían darle muerte a sus hijos salvo que fuese por desobediencia a la ley, y mucho menos si el hijo fue dado por promesa como sucedió con Isaac, el hijo de Abraham, quien fue totalmente deseado por sus padres, esperado por años y sobre todo prometido por Dios como raíz de donde se poblaría la tierra al número de las estrellas. Cuenta la historia, que un día de tantos Dios se levanta con el ánimo de probar el corazón y la fidelidad de Abraham, pero sobre todo quiere probar la buena conciencia de Abraham y le ordena. Génesis 22. 2 Y dijo. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 12 Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Gen 22, 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy. En el monte de Jehová será provisto. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era verdaderamente una locura que iba en contra de la propia ley que Dios mismo le había dictado en su corazón a Abraham. ¿Cómo era posible que ese Dios tan bondadoso y amoroso ahora estuviera pidiendo como ofrenda al hijo que tanto esperaron él y su esposa, un hijo que fue prometido para la descendencia? Ciertamente que lo que pedía ese Dios a la vista de su propia ley era malo, y por tanto era de dudarse que por esa ordenanza realmente fuese el propio Creador el que exigía tal cosa. Si Abraham hubiese sido como uno de ustedes, prejuicioso, desconfiado y remilgoso, le hubiera puesto objeción. Además, si fuera como ustedes le hubiese contestado: apártate de mí, Satanás, no te entregaremos a nuestros hijos. Ya me los imagino, bola de religiosos rebotosos, haciendo afrenta de Dios como lo hacen conmigo hombres faltos de fe. Pero ahora les digo que si Abraham no hubiese hecho lo que Dios le mandaba aún en contra de la propia ley, aún en contra de su propio amor, y que lo que pedía Dios era extremadamente malo y cruel, si Abraham no hubiese tenido limpia conciencia, no hubiese tenido confianza en Dios, Dios hubiese destruido toda la estirpe de Abraham y hoy no estuviésemos comentando esto. Pero por la obediencia de Abraham y caminando más allá del bien y del mal, él no juzgó si lo que Dios pedía era correcto o no, simplemente obedeció e hizo lo que realmente le convenía, que era en este caso obedecer a Dios aún en contra de su propia ley. ¿Y qué ganó con eso? Génesis 22. 15 Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 Y dijo: por mí mismo he jurado, dice a Sem, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición de Dios no fue porque Abraham cumpliera la ley, ni tampoco por hacer lo bueno ante Hasem, porque ciertamente nada de bueno hay en ofrecer en holocausto a un hijo que tanto amas, sino fue por la fe, la confianza que Abraham puso en Dios. Abraham nunca cuestionó a Dios, simplemente obedeció aún en contra de su propio dolor, de su propio amor. Romanos 4. 1 ¿Qué, pues, diremos que hará Abraham, nuestro padre según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5 Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amigos míos, esto es ir más allá del bien y del mal, porque mientras la ley que es letra muerta ordena algo, Dios es el autor de dicha ley y puede invalidarla cuando Él quiera, por eso Él es el soberano, y si hoy dice una cosa y mañana se arrepiente de ella, para decir otra mejor, ¿qué importa si Él es el soberano, el creador de todas las cosas y el autor de las Escrituras? ¿Por qué pues desconfían si lo que Él manda os conviene a todos? Amigos míos, esto es lo que Dios quiere, confianza y fe en Él. Si Él te dice que tú estás sin pecado, sin diablo, bendecido con toda bendición, amado desde antes, y que yo soy su tabernáculo santo, ¿por qué tú no crees? ¿Y cómo se debe de creer? Leyendo la Biblia, leyendo la ley y las demás epístolas sin instrucción de Dios o bajo la ordenanza de un ministro religioso o pastor. ¿O lo tenemos que hacer como el pueblo de Dios respondió? Josué 24. 24 El pueblo respondió a Josué: a Adonai nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. ¿Cómo dice? Que al Señor nuestro Dios serviremos y su voz atenderemos. Porque no dice: a nuestros pastores, a nuestros ministros y a nuestra conciencia serviremos y a toda la Biblia atenderemos. ¿Por qué no dice eso? Hoy en día tiene más fidelidad de confianza un miserable ministro religioso y un estafador que yo mismo siendo vuestro Dios. Solo veo como la gente va al matadero de las religiones, aceptan con agrado y dan regalos a sus ministros religiosos, los tienen en excelente estima y nunca fallan en sus diezmos, pero de mí, mi nombre blasfeman, me he manifestado a ustedes y no creen porque ven la carne, querían verme en persona sin que yo les hiciera daño. Pues aquí estoy en un tabernáculo como el de ustedes, sin peligro alguno pueden acercarse a mí, pues no les haré daño. Pero ahora que estoy, me menosprecian como menospreciaron a mi Hijo amado, a Jesucristo con quien estuve en el tiempo de su sacrificio. ¿Quieren hacer conmigo lo mismo ahora?
Cuando estuve sobre el arca, era imposible que me viesen, lo que querían acercarse a mí morían destructivamente. Eran calcinados hechos polvo. Solo el sumo sacerdote podía estar ante mi presencia. Cuando el pueblo quiso escuchar mi voz, casi los destruyo porque mi voz es tan estruendosa que nadie la puede soportar, solo mis ungidos y mis sacerdotes. Pero ahora, que estoy en este transformador de hombre donde mi poder ha sido reducido a nada para que vosotros puedan estar en mi presencia, ahora me menosprecian. ¿Quieren que vuelva a ser el Dios severo que siempre fui o quieren un Dios cual ustedes son? ¿Quién los entiende, hombres de poca fe? Por esto mismo les digo que ustedes deben de ir más lejos del bien y del mal, más lejos que las santas escrituras, más lejos de lo que los ministros religiosos les impiden, deben venir a mí y tomar de mi enseñanza que es agua pura. Evangelio puro que los limpia de sus ensuciadas conciencias. Deben venir a mí y atender mi voz, mi palabra. Lo que yo digo que es, es. Y es un decreto y no hay objeción por ello. Si me equivoco por error puedo anular lo dicho y hecho, y puedo volveré a hacer cuantas veces se me dé la gana, por eso soy Dios y tengo el control de todo. Esta es mi soberanía, esta es mi deidad que siendo Dios no me esclavizo a mis errores y vosotros también deberían hacer lo mismo. No me esclavizo a mis propias leyes y vosotros deberías hacer lo mismo. No me esclavizo a mis promesas pues tengo el poder de anular lo que no conviene. De esta manera doy por anulado lo que he dicho en el pasado y que ya no conviene. Esta es mi soberanía y mi deidad, nadie, ni yo mismo jamás puedo esclavizarme a la ley, a la letra muerta. Anulo y doy por anulado lo que no conviene. ¿Entendiste? No quiero que de ahora en adelante me saque en cara lo que dije en el pasado, porque lo que dije en el pasado algunas cosas ya no les conviene, mas ratificó lo que sí conviene, haya sido dicho por mí en el pasado, en el presente o en el futuro, yo soy.
1 Corintios 10. 23 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, los falsos apóstoles, en vez de edificar con su evangelio, venían destruyendo las obras del evangelio de Pablo, contradiciendo su ministerio. Además, culpaban a la humanidad de pecadores para pedirles diezmos y ofrendas a cambio de indulgencias, bendiciones y promesas de riquezas, etc. Por eso, y muchas cosas más, Pedro, Santiago, Judas y Juan se hicieron apóstatas de la fe y fueron reprendidos duramente por Pablo. Veamos. Gálatas 2. 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2. 12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gálatas 2. 13 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2. 14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2. 15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, el término comer con los gentiles, significa comer el alimento espiritual, es decir, ministraba a la iglesia de los gentiles, cuando en realidad Dios, después de su resurrección, le encomendó exclusivamente a Pedro predicar entre los judíos. Por lo tanto cometía una transgresión al ministrar entre los gentiles, pues el encomendado era únicamente Pablo a los gentiles. De tal manera que lo que Pedro ministraba era un mensaje exclusivo a los judíos, un mensaje completamente distinto al que se le debía dar a los gentiles. Pedro predicaba a Jesús de Nazaret, mientras Pablo predicaba al resucitado, al Cristo que había visto y aquel que le dio su ministerio, y un mensaje nuevo y diferente al que Pedro predicaba. Por eso Pablo lo reprendió duramente y desde entonces quedaron inmersos los dos evangelios dentro de la Biblia, el evangelio de Pedro el de la circuncisión y el evangelio de Pablo el de la incircuncisión. Gálatas 2. 7 Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Existen solo dos evangelios: el verdadero, que es el de la incircuncisión, dado a Pablo para los gentiles o de las naciones, y el falso evangelio para confundir a los falsos ministros, el que ministraba Pedro el de la circuncisión, dado a los judíos. Y el diablo fue reducido a nuestra carne. Juan 6. 70 Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Juan 6. 63 El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6. 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por ejemplo, existe una lucha entre lo que conviene y es bueno, entre lo que no conviene y es malo. Género diablo se manifiesta mediante una serie de pensamientos negativos que, si toman el control, puede causar que el ser humano tome decisiones equivocadas que finalmente pueden causarle daño. A esto también se refiere la Biblia cuando insiste en hablar del término diablo. Los elegidos, tal como Moisés, Jesucristo y de la misma manera como Uriel Maldonado Jarquín, tuvieron que enfrentarse al género diablo. Ya recordemos cómo Miguel lucha contra el diablo por disputar el cuerpo de Moisés, el Dios viviente de aquellos siglos, Judas 1. 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. De la misma manera el diablo contendió con Jesucristo con el fin de seducirlo en aquellos 40 días de ayuno. De la misma manera el género diablo al que se refiere la Biblia, también ha contendido con Uriel Manuel Maldonado Jarquín, haciendo que dude de su deidad o que se sienta más superior de lo que en la carne no se le permite y que tome malas decisiones, pero él, al igual que sus antecesores Jesús de Nazaret y Moisés, tiene que dominar a ese género diablo que lo quiere dominar haciendo cosas que no convienen. Pero el diablo, como un ser supremo, como un ente maligno como lo dibujan las películas de terror, en realidad no existe. Si hubo un ser tan feo, ya fue destruido y no tenemos nada que temer acerca de esos seres, pues ya no existen, si es que existieron. El diablo ya no puede poseer a una persona. El género diablo sí puede enfermar a una persona de males mentales, por ejemplo esos que para llamar la atención se suben al estrado a expulsar demonios como si se trataran de espíritus inmundos que entran y salen.
La verdad es que todos mientras vivamos y mientras no recibamos la transformación de nuestros cuerpos continuaremos conviviendo con nuestra carne, y si no dominamos a nuestro cuerpo, él nos dominará a nosotros y nos llevará como barco sin timón. Por eso, aquellos que se sienten poseídos por algún demonio son gente que tiene una enfermedad mental. El verdadero espíritu de Dios es el conocimiento del Evangelio, no es un espíritu aéreo que viene y va como creen los falsos cristianos. Es correcto cuidarse no del diablo, sino de hombres o mujeres malos y perversos, que tienen la capacidad de matar, destruir y dispersar al rebaño.